En la historia del fútbol, hay jugadores que son recordados por lo que ganaron. Y hay otros, que deberían ser recordados por lo que jugaron. Zico fue de esos. ¿Sabías que hubo un mediapunta brasileño que fue considerado por Pelé como el futbolista que más se le acercó en toda la historia, pero que, a pesar de su genialidad, nunca pudo levantar una Copa del Mundo? Él se llama Arthur Antunes Coimbra, el inmortal Zico. Esta es una historia de talento divino, de belleza futbolística, de una derrota que marcó a toda una generación, y del precio injusto que tuvo que pagar por no haber ganado un mundial. Pelé, el rey, fue contundente. A lo largo de los años, el único jugador que más se acercó a mí fue Zico. Ese día, Brasil creyó haber encontrado a su nuevo héroe. Un futbolista capaz de hacer cualquier cosa con el balón. Goles, asistencias, tiros libres imposibles. Una visión de juego adelantada a su tiempo. Pero el fútbol no siempre recompensa a los mejores. Una derrota cambió la historia. Y lo que debía ser la coronación de un genio, se transformó en una de las mayores tragedias deportivas de Brasil. Desde aquel día, algo injusto comenzó a suceder. Mientras otros campeones eran inmortalizados, Zico pasó a ser recordado por lo que no ganó. Y esa ausencia terminó pesando más que todos sus logros. Porque para muchos, si no ganaste un mundial, nunca podrás sentarte en la misma mesa de los inmortales. Pero la gran pregunta es otra. ¿Puede un jugador ser uno de los mejores de todos los tiempos aunque nunca haya levantado la copa más importante? 3 de marzo de 1953, nació en Río de Janeiro, Brasil. Apodo, el Pelé Blanco, por su estilo similar al rey. Posición, mediapunta de 1,72 metros. Arthur Antunes Coimbra nació el 3 de marzo de 1953 en Río de Janeiro, Brasil. Creció en una familia humilde, en un barrio pobre de la zona norte de la ciudad. Su padre, funcionario de una fábrica, murió cuando él era adolescente, dejando a su madre a cargo de la familia. Desde muy joven, mostró una habilidad innata con el balón. A los 14 años, se unió a las divisiones inferiores del Flamengo, el club de sus amores. En las categorías juveniles, representó al club en 116 partidos y anotó 81 goles. Una media de 0,69 por partido. Un detalle humano que lo define. A los 19 años, Zico casi se retira del fútbol. Sufrió una fractura en la pierna derecha. Los médicos le dijeron que jamás volvería a jugar al mismo nivel. Pero él no los escuchó. Regresó. Y regresó más fuerte que nunca. En 1971, con apenas 17 años, debutó en el primer equipo del Flamengo. Poco después, se puso la camiseta número 10. Y comenzó una era dorada para el club. En Flamengo, Zico no era solo un jugador. Era el dueño del partido. El dueño del Maracaná. El dueño del corazón de los hinchas. En total, con la camiseta rojinegra, disputó 731 partidos y anotó 508 goles. Es el máximo goleador en la historia del club. Un récord que aún hoy perdura. En 1976, con 23 años, recibió el apodo de Pelé Blanco. Un periodista sudamericano lo bautizó así tras verlo brillar en la selección. Pelé, al enterarse, no solo no se ofendió, sino que lo confirmó: Zico es el jugador que más se parece a mí. 1971 debut en Flamengo. 508 goles en 731 partidos, máximo goleador histórico del club. Pelé Blanco, apodo recibido por su estilo similar al rey. Hijo de funcionario de fábrica o familia humilde. Zico no solo era un goleador. Era un artista. Su zurda era prodigiosa. Sus tiros libres, imposibles. Su visión de juego, adelantada a su tiempo. En 1981, llevó al Flamengo a la conquista de la Copa Libertadores, el título más importante de América del Sur. Fue el máximo goleador del torneo con 11 goles. El 13 de diciembre de 1981, en el Estadio Nacional de Tokio, Zico enfrentó al Liverpool de Inglaterra en la final de la Copa Intercontinental. El Pelé Blanco dio una cátedra de fútbol. Flamengo ganó 3-0. Zico fue elegido el mejor jugador del partido. Y se llevó a casa un Toyota Crown. Pero el dato curioso es que Brasil no permitía la importación de autos japoneses en ese entonces. Zico tuvo que llamar al presidente de Brasil para conseguir un permiso especial. El auto llegó. Zico lo manejó. Era el símbolo de un jugador que podía todo. Su talento era reconocido en todo el mundo. Fue elegido futbolista sudamericano del año en 1977, 1981 y 1982.
En 1983, fue elegido jugador del año por la revista World Soccer. En 1983, dejó Flamengo y se fue al Udinese de Italia. La afición italiana se rindió a sus pies. En su primera temporada, anotó 19 goles en 24 partidos. Una barbaridad para un mediapunta. En 1984, fue elegido futbolista del año de la Serie A. Copa Libertadores 1981, campeón, máximo goleador, 11 goles. Copa Intercontinental 1981, campeón, MVP del torneo. 3 veces futbolista sudamericano del año 1977, 1981, 1982. Jugador del año World Soccer 1983. Futbolista del año de la Serie A 1984. 508 goles en Flamengo o máximo goleador de la historia del club. Pero el gran escenario de Zico no era el club. Era la selección. Y el Mundial de 1982 era su gran oportunidad. Brasil no ganaba una Copa del Mundo desde 1970. 12 años de espera. 12 años de sequía. Y la prensa, los hinchas, todo Brasil creía que 1982 sería el año del regreso. El equipo era espectacular. Dirigido por Tele Santana, un entrenador que predicaba el fútbol ofensivo, el juego bonito. En la cancha, una constelación de estrellas, Sócrates, Falcao, Éder, Junior, Tonino Cerezo, y en el centro, Zico. Los periodistas los llamaban la selección que tocaba el balón como nadie. Especialistas los describían como el equipo más talentoso desde el Brasil de 1970. El mundo del fútbol esperaba una exhibición. Y la selección no defraudó en la fase de grupos. En el primer partido contra la Unión Soviética, empataron 2-1. No fue brillante, pero funcionó. Contra Escocia, Zico anotó un gol de tiro libre que quedó grabado en la memoria de todos los que lo vieron. La pelota superó la barrera y se coló en el ángulo. El arquero, Alan Raff, ni siquiera se movió. Fue una obra de arte. En el tercer partido contra Nueva Zelanda, Zico anotó 2 goles más y dio asistencias. Brasil goleó 4-0. En la segunda fase, Brasil enfrentó a Argentina. El partido era un clásico sudamericano. Zico anotó el primer gol y dio una asistencia magistral para el tercero. Brasil ganó 3-1. Zico era, sin discusión, el mejor jugador del torneo hasta ese momento. Gol de tiro libre contra Escocia, considerado uno de los mejores goles de la historia del torneo. 4 goles en la primera fase, Zico era el máximo artillero del torneo hasta entonces. Brasil 3-1 Argentina, Zico anotó y fue figura. Pero el 5 de julio de 1982, todo cambió. Brasil enfrentó a Italia en un partido que decidía quién pasaba a las semifinales. Los italianos tenían una defensa férrea, el Catenaccio. Paolo Rossi, que había vuelto de una suspensión por apuestas, estaba inspirado. Brasil comenzó perdiendo. Pero empató. Italia volvió a ponerse en ventaja. Brasil volvió a empatar. El partido era una montaña rusa de emociones. En el minuto 25 del segundo tiempo, Zico recibió la pelota en el área, controló, giró y filtró un pase perfecto a Sócrates. El doctor solo tuvo que empujarla. Era el 2-2. La esperanza renacía. Pero la defensa brasileña, en una de sus desconcentraciones habituales, permitió que Paolo Rossi anotara su tercer gol. 3-2, Italia ganaba. Y el tiempo se agotaba. El partido terminó 3-2. Brasil, el equipo que jugaba el fútbol más hermoso jamás visto, estaba eliminado. El mundo del fútbol no podía creerlo. La afición brasileña, desconsolada. Los periodistas, incrédulos. Zico, al final del partido, no podía contener las lágrimas. El sueño de su vida se había roto. Paolo Rossi, el verdugo de Brasil, se llevaría la bota de oro y el balón de oro del torneo. Zico, el mejor jugador del torneo hasta ese momento, se fue a casa con las manos vacías. Años después, el periodista Ali Khaled escribiría: no es común que un jugador de un equipo que ni siquiera llega a semifinales pueda reclamar genuinamente ser el mejor del torneo. Es un testimonio de su genio que, después de 1982, Zico sea considerado uno de los más grandes en no ganar una Copa del Mundo. 5 de julio de 1982, la fecha de la tragedia. Brasil 2-3 Italia, Paolo Rossi hat-trick. Zico fue el mejor jugador del torneo pero no llegó a semifinales. La asistencia a Sócrates, una de las jugadas más bellas de la historia. 4 años después,
Zico volvió. México 1986 era su última oportunidad. Tenía 33 años. Pero las lesiones lo habían perseguido. En 1985, sufrió una gravísima lesión de rodilla. Una entrada criminal de un defensor del Bangú. Estuvo varios meses fuera. No llegó en plenitud física al Mundial. Pero Brasil lo necesitaba. Y él no podía decir que no. Brasil debutó contra España. Zico entró desde el banquillo. No era el mismo. La chispa, la magia, la explosión, todo eso se había ido. Pero su clase, su visión, su sabiduría seguían intactas. El partido clave fue en cuartos de final contra Francia. El mismo rival que había eliminado a Brasil en 1986, pero esta vez en México. El partido fue tenso. Francia tenía a Michel Platini, otro genio europeo. Brasil no lograba despegar. En el minuto 70, con el partido 1-1, Brasil recibió un penal. Zico tomó la pelota. Todos en el estadio, todos los brasileños frente al televisor, contuvieron la respiración. Zico había convertido más de 100 penales en su carrera. Era un especialista. Un experto. Pero esa noche, algo falló. La pelota salió desviada. El penal se perdió. El partido se fue a la prórroga. Luego, a los penales. Zico, esta vez, convirtió el suyo. Pero sus compañeros fallaron. Brasil quedó eliminado. El penal fallado en el tiempo regular fue el fantasma que lo persiguió para siempre. El momento que definió su carrera para bien y para mal. Zico declaró después, el penal fue el momento más triste de mi carrera. No por fallar, sino por saber que ese era mi último mundial, mi última oportunidad. De 1986 a Mundial de México, última oportunidad de Zico. Lesión de rodilla en 1985, llegó en mal estado físico. Penal fallado contra Francia, el momento que define su carrera. Brasil eliminado en penales, Zico convirtió el suyo. Zico se retiró de la selección en 1986. En total, disputó 71 partidos oficiales y anotó 48 goles. Una media de 0,68 por partido. Números de otro planeta. En 1994, se retiró definitivamente del fútbol jugando en Japón, en el Kashima Antlers. Tenía 41 años. Pero su legado ya estaba escrito. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Por qué Zico no es recordado como merece fuera de Brasil? Quizás porque nunca ganó un mundial. Quizás porque su momento más recordado es el penal fallado. Quizás porque el tiempo ha sido cruel con los héroes que no levantaron la copa. Pero los números de Zico son incontestables. 71 partidos, 48 goles con la selección brasileña. 5 goles en mundiales, 1 de enero de 1978, 4 de enero de 1982. FIFA 100 incluido por Pelé en la lista de los 125 mejores futbolistas vivos 2004. FIFA Player of the Century 7 grados puesto en la votación del jurado. IFS 7 grados mejor futbolista sudamericano del siglo XX. El máximo goleador de la historia de Flamengo, 508 goles. El máximo anotador de tiros libres directos de la historia, 101 goles. En 2004, Pelé lo incluyó en la prestigiosa lista FIFA 100. En 1999, fue elegido el séptimo mejor jugador del siglo XX por la FIFA Magazine y el jurado de expertos. Pero para las nuevas generaciones de aficionados al fútbol, especialmente fuera de Brasil, Zico es un nombre que suena lejano. Un ídolo de una época pasada. El genio que nunca ganó un mundial. Cita Pelé sobre Zico. A lo largo de los años, el único jugador que más se acercó a mí fue Zico. Porque en el fútbol, como en la vida, a veces la memoria es injusta. Zico fue el jugador más talentoso de su generación. Un artista del balón. El Pelé blanco que encantó al mundo. El hombre que llevó a Flamengo a la gloria eterna. El máximo goleador de la historia de su club. El mejor jugador del Mundial de 1982 para muchos expertos. Pero el fútbol, ese deporte caprichoso, le negó el título más importante. Y esa ausencia, esa espina clavada, ha pesado más que todos sus logros. ¿Es justo? No. Pero es la realidad del fútbol moderno. Un mundo que mide la grandeza en copas del mundo, en títulos, en trofeos. No en talento, no en belleza, no en magia. Zico no fue un fracaso. Fue un genio al que la fortuna no sonrió en los momentos clave. Su legado no son solo los 48 goles con Brasil, ni los 508 con Flamengo. Su legado es su fútbol. Su zurda prodigiosa. Su visión de juego.
Su capacidad de hacer que el balón pareciera un juguete en sus pies. Pelé tenía razón cuando lo señaló como su sucesor. El mundo no lo supo entender. Los títulos no lo acompañaron. Pero los que lo vieron, los que lo recuerdan, saben la verdad. Zico fue, es y será, uno de los más grandes de todos los tiempos. Con o sin Copa del Mundo. Zico no fue campeón del mundo. Pero fue, para muchos, el mejor jugador del mundo durante años. Eso es algo que ningún título puede quitarle. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que la grandeza a veces no viene con trofeos, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Zico merece ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia a pesar de no haber ganado un mundial? ¿Qué otro futbolista latinoamericano crees que ha sido injustamente olvidado por no haber levantado la Copa del Mundo? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Zico, no es solo una historia de goles. Es la historia de cómo un genio puede ser recordado más por lo que no ganó que por todo lo que sí logró. Nos vemos en el próximo video. Chao.